Bien, comenzamos y damos inicio a esa tremenda mentoría. Chicos, ¿quién está emocionado por aprender el día de hoy? Póngame en la caja de chat yo. ¿Quién está emocionado por aprender el día de hoy? Vamos, ¿quién? Estamos a un día de que termine el mes. Un día. Bien, vale. Bueno, comencemos entonces. Ya somos casi 300 personas, así que súper bien. Estamos ya llegando a la meta, así que bueno, vamos a darle con todo. Chicos, quiero contarles una cosa. Listo. En las redes de mercadeo, quiero serles muy honesto, las redes de mercadeo antes de COVID era una cosa y después de otra cosa totalmente diferente. Hay cosas que ya jamás y nunca van a ser como antes, porque ya el mundo ha cambiado. El mundo está dando giros, procesos, cambios tan bruscos, tan rápidos, que de hecho hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta que cuando ya está con ese momento de adaptarse a las nuevas cosas, a las nuevas tendencias, a los nuevos cambios, se dieron cuenta que están tarde. Y eso pasa porque literal todo pasó muy rápido. El mundo digital vino a quedarse. El Zoom, los e-commerce, todo lo que tiene que ver con digital vino a quedarse y no se va a ir. Hay ciertas cosas, ciertos errores que nosotros cometemos hoy, en el 2022, siendo 30 de mayo, y errores que no nos damos cuenta, errores que a veces decimos, ¿será que sí, será que no? Más sin embargo, yo el día de hoy les quiero contar qué es lo que realmente les puede servir y las 5 realidades de cómo prospectar en redes de mercadeo en el 2022. El primero es: el éxito ama la velocidad. Yo hice redes de mercadeo en otras empresas y yo recuerdo que antes la mentalidad, el chip que tenían, o el chip que te inculcaban o que te implantaban o del cual te enseñaban, agarraba y era: mira, aquí tú te vas a hacer diamante entre 2 a 5 años. Eso es lo que antes te decían. Para la gente que ha hecho redes de mercadeo antes, sabrá que esa era la antigua filosofía. De 2 a 5 años te vas a hacer diamante para obtener una libertad financiera, ¿sí? Eso es lo que literal te decían hace 3, 4, 5, 6 años en las redes de mercadeo tradicionales de productos. Y eso, quieras o no, te hace sentir a ti como que, yo puedo hacerme libre financiero en 5 años. Y si te pones a pensar hoy, eso no es así. Hoy, en un año, te puede hacer diamante. Hay gente aquí que se ha hecho diamante en un mes, en 3 meses, en 6 meses, en 10 meses, en un año, en menos de un año y un poquito más. Pero ya hoy tú te puedes hacer diamante en la industria de redes de mercadeo más rápido que antes. No necesitas los 2 a 5 años para poder llegar a generar 7 cifras, a mover masas, a tener organizaciones en muchas partes del mundo. Entonces, chicos, porque yo les digo que el primer punto es: el éxito ama la velocidad, porque muchos de nosotros hacemos este negocio lento pero seguro. ¿Listo? Ojo, y lo respeto infinitamente. Esta filosofía de lento pero seguro es una filosofía que respeto, mas no la comparto. Y yo te voy a explicar por qué. Mira, yo te voy a poner, mira esta frase: el éxito ama la velocidad, y vamos a hablar el rápido pero seguro y el lento pero seguro. ¿Listo? Esto yo lo voy a reemplazar por esta otra frase, y esta otra frase te la voy a explicar para que lo tengas en cuenta. Hay una filosofía pesimista en la sociedad. En Perú, en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, en Argentina, en todos los países latinos, hay esta frase mediocre, y se las voy a compartir el día de hoy. ¿Y saben cuál es esa frase mediocre? Y con todo el amor del mundo, es que hay que ver para creer. Sí. Es más, estoy seguro que muchos de ustedes, cuando iniciaron como inversionistas en Omega Pro, no iniciaron siendo asesores, sino siendo inversionistas, y en el camino se han vuelto asesores. ¿Quién dice yo? ¿Quién es de esas personas? Que inició siendo inversionista, dijo voy a ver resultados, y si veo resultados después hago el negocio. ¿Quién? Póngame. Sí, la mayoría hace eso, la mayoría espera ver que le paguen, la mayoría espera 6 meses, la mayoría espera ver a los dueños, ver al corporativo, ingresar como a 10,000 Zooms,
para ver y después creer para hacer las cosas, ¿vale? Yo te voy a explicar de esta frase con tan solo un ejemplo. Hay muchas personas que están en esta sala de Zoom que han migrado de su país. Hay muchas personas, muchos peruanos que migran a otros países a vivir, igual colombianos, estoy seguro que argentinos, mexicanos, venezolanos. O sea, chicos, muchas personas que migran a su país, de su país, para mejores oportunidades. ¿Estamos de acuerdo? Eso pasa en el mundo. Ahora, yo tengo una pregunta. Supongamos que, vamos a poner el ejemplo, que el día de mañana nosotros queramos irnos a vivir a España. Voy a poner de ejemplo España. Queremos ir a vivir a España porque consideramos que Europa es mejor y qué sé yo. Entonces, queremos ir a España a vivir porque es la puerta de entrada para todo latino, porque hablan el idioma, hablan español, y ahí nos expandimos por toda Europa. ¿Listo? Entonces, mañana a las más de 300 personas que estamos aquí decidimos irnos a vivir a España. Ojo, nunca hemos salido de nuestro país. Dato curioso. Si ahorita tomamos la decisión de irnos a vivir a España, el dato curioso es el siguiente. Nunca hemos salido de nuestro país, no viajamos, es nuestra primera experiencia, somos recién nuevos en este mundo de viajar y demás, y nos vamos con todo a España. Hago la pregunta, ¿ustedes conocen España? ¿Conocen el clima de España? ¿Conocen a la gente cómo es allá? El trato, el sueldo, el trabajo, el clima, la comida, la gastronomía, los lugares turísticos. ¿Ustedes conocen eso? ¿Ustedes conocen España si hoy toman la decisión de irse a vivir allá? No. Si mañana tú te quieres ir a Singapur, China, Asia, Hong Kong, Dubái, no sé, Chernobyl, Suecia, Suiza, si mañana del día, si hoy tomas la decisión de irte a vivir a un país que no conoces, y te mudas y viajas a ese país, tú primero sabes qué estás haciendo, tú estás creyendo y después empiezas a ver lo que en algún momento creíste. Cuando una persona migra de su país, cree que le va a ir bien, va con la intención, con las ganas, con la actitud, con el empeño de trabajar, de salir adelante, de buscar nuevas oportunidades en la vida para su familia, para su esposa, para sus hijos, para los suyos. Eso realmente pasa. Entonces, fíjense que toda persona que migra de su país a otro país, migra de su país a otro país, ¿listo? No conoce, está entrando en un terreno desconocido, donde recién va a ir a conocer. Entonces, ¿sabes por qué te cuento esto? Porque la filosofía correcta para mí, y de algo que yo he podido verificar, es que primero hay que creer para después ver. Tú primero crees y después ves los resultados. Primero crees que te va a ir bien, crees que te va a ir maravilloso porque vas con la actitud, visionas todo lo que va a pasar y después ves los resultados. Y es que realmente si tú te pones a pensar, esa es la manera correcta, es la filosofía correcta para hacer las cosas. Yo te tengo que ser muy sincero, cuando yo inicié en Omega Pro, yo no sabía nada, yo lo único que fue que creí en la persona que me pasó la voz. La persona que me pasó la voz era un hermano que lo conoces hace más de 5 años, él me dijo, hermanito, acá tú vas a hacer dinero, vas a hacer negocios, vamos a hacer que las cosas pasen. Y yo le dije, hermano, ¿tú estás seguro que yo voy a hacer dinero? Y él me dijo, sí, hermano, eso va a pasar. Yo confié en la persona que me patrocinó, que hoy ya no está en el negocio. Mi patrocinador se fue, ya no está en el negocio. Y es más, ahorita, desde donde esté, esta persona que me pasó la voz para hacer Omega Pro, donde se encuentre, yo le mando mi más grande gratitud y mi más grande agradecimiento, porque si no fuera por esa persona, yo no estaría aquí. Lo que te quiero decir, ¿sabes qué? Es que yo confié y creí y después me hice diamante. Yo creí en esa persona y después empecé a ganar $10,000 a la semana. Yo creí en esa persona, creí en Omega Pro, creí en la industria, creí en los líderes y primero creí y después pude ver con mis propios ojos la materialización que tenía en mi mente. Porque eso ya estaba visualizado, solamente faltaba que se materialice. Eso pasó y estoy seguro que todos ustedes que están aquí en Omega Pro, que son silvers, golds, platinos, diamantes, azules, black y crow, los que estén y los que no están en este Zoom, en su momento creyeron que les iba a ir bien, sintieron en su corazón una corazonada, que las cosas se iban a dar de la mejor manera, y ahí está el resultado. Entonces la filosofía correcta siempre va a ser,
Oye, primero cree y después ve. Lo que hizo Walt Disney cuando se creó Disney World, él ya estaba muerto y un periodista se acerca donde su esposa de Walt y le preguntó, ¿qué se siente saber que tu esposo Walt no estuvo aquí para presenciar todo lo que hizo? Y la esposa de Walt Disney le dijo, no, estás equivocado, porque él ya sabía lo que iba a pasar, él ya lo tenía en su mente, solamente faltaba que se materialice. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, lo que yo te quiero decir el día de hoy, que si tú empiezas a creer y después ves, tienes un resultado potente. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque mucha gente dice, ay, es que es mejor hacerlo lento pero seguro. Yo primero yo creo que le voy a presentar el negocio a 2 personas a la semana. Ay, no, yo voy a hacer mi lista de 20 personas porque yo no tengo una lista de 200 personas. No, es que, José, es que estoy ocupado y tú sabes, ¿no? Trabajo, estudio y no tengo tiempo. Ya voy a ver, mañana veo, ¿sí? Entonces, la gente cuando hace este negocio hoy en el 2022 lo hace lento, a su ritmo, písanlo, que todo fluya y que nadie influya, ya, ahí vemos, que me confirme mañana, ¿será que sí, será que no? Ya, o sea, ese tipo de gente se va a morir en el camino. Y se los digo ahorita a las ya casi 400 personas. Si tú haces este negocio lento pero seguro, ten por seguro que los próximos meses tú ya no vas a estar acá. Porque en este 2022, la manera correcta de hacer este negocio es rápido pero seguro. Rápido, discúlpenme, rápido y seguro. Porque el éxito ama la velocidad. Te digo de verdad, te vas a frustrar, te vas a incomodar, quizás no tengas resultados, quizás te estanques, eso va a suceder. Pero ¿por qué la gente lo hace lento pero seguro? Por miedos, por creencias, por falta de autoestima, por falta de amor propio, por falta de creencia en uno mismo, autoconfianza, disciplina. Son muchas cosas por las cuales la gente lo hace lento pero seguro. Identifica qué hace que no te muevas lo suficientemente rápido y anda por eso. Quizás no tienes una meta, quizás no tengas un sueño, quizás no sepas ni por qué estás haciendo esto. No lo sé, no lo sé. Pero si tú realmente estás haciendo esto lento pero seguro, presentas el negocio solamente a 2 a la semana y cuando quieres te conectas a las masterclass y no, es que José, o sea, José, te voy a ser muy sincero, yo solamente me conecto a las mentorías de Miruscal y los demás no me gustan. No, José, yo en las mañanas paro full, yo no puedo conectarme a los mix, no, yo solamente las noches. O sea, chicos, ¿sí? El éxito ama la velocidad. Así como usted tienes que primero que creer para después ver, primero tienes que empezar a hacer que las cosas pasen, tienes que correr. Esto, chicos, no estamos para jugar. Yo en lo particular tengo 26 años y sé que hay mucha gente que aquí es menor que yo y acá hay gente que es mayor que yo. Yo les hago una pregunta. Aquí, en pleno 2022, siendo 30 de mayo, siendo las 10:23 de la noche, ¿ustedes creen que aquí estamos para jugar? Pónganme en la caja de chat. ¿Ustedes creen que ustedes y yo estamos para jugar en este negocio? Pónganme en la caja de chat. ¿Ustedes creen que estamos para perder el tiempo? ¿Ustedes creen como porque, ay, bueno, es que vamos a ver qué pasa? Es que, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a ingresar a Omega Pro y, bueno, a ver qué sale. No, bueno, yo creo que invierto como inversionista y después veré, pues, ¿no? Sí, después veo. Sí, sí. Chicos, o sea, ya va, espérate. Si tú estás ingresando a probar, no ingreses, retírate. Y se los digo con todo el amor del mundo. Porque si tú vas a empezar a hacer esto de una manera como que, ahí vemos, vamos a ver, ay, no, no lo hagas. Simplemente no lo hagas. Si vas a hacerlo, hazlo excelente, dando lo mejor de ti, con toda, demostrando que puedes, tu mejor versión. Chicos, acá encuentras muchas herramientas poderosas, no solamente ganar plata, educación, sistema, compañerismo, unión, liderazgo, crecimiento personal, gente nueva, contactos, network marketing, gente, redes sociales, es que encuentras tantas cosas y mucha gente todavía piensa que aquí estamos jugando. Y todavía le haces perder el tiempo a tu offline o a tu downline, no sé. Entonces, importante, punto número 1, el éxito ama la velocidad. Punto número 2, especialízate en un nicho específico o en algo específico. ¿Cómo así, José?
Vamos, aquí estamos haciendo Omega Pro absolutamente todos, ¿vale? Aquí estamos, sabemos que Omega Pro vende y el servicio que ofrece es el mercado de las divisas, el arte de intercambiar una moneda por otra. Tú le das plata a Omega Pro, lo pone a trabajar y te da un porcentaje mensual del 10%. Eso lo sabemos todos, eso lo sabemos absolutamente todos. ¿Listo? Chévere, ya sabes cuál es el servicio. ¿Sabes cuál es el tema ahora? Que tú tienes que salir allá afuera a venderle a la gente nuestro servicio. La pregunta es cómo lo estás vendiendo y cómo te diferencias. Porque mira, haz de cuenta, somos 1.8 millones de personas en el mundo que estamos vendiendo el mismo servicio, ¿sí? Te hago una pregunta. ¿Cómo tú te diferencias de las otras 1.8 millones de personas? ¿Cómo tú te diferencias? O sea, si tú estás vendiendo lo mismo que el otro. O sea, pregunta, si ustedes me intentan vender a mí y me dicen, José, entra aquí a Omega Pro y yo tengo plata, yo tengo en estos momentos $50,000 para invertir contigo. Tengo ahorita 50,000 K en mi banco para depositarte y comenzar contigo. ¿Por qué yo tendría que comenzar contigo y no con otro? ¿Por qué comenzaría con un colombiano y no con un peruano, por ejemplo? ¿O por qué no un peruano y por qué sí con un colombiano? O quizás por qué no comenzar con un mexicano? ¿O por qué no con un español? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tendría que afiliar contigo específicamente habiendo tantos líderes y de paso mejores que tú? ¿Por qué? Entonces tú tienes que especializarte en ser el diferenciador en tu organización y en tu empresa, porque lo que va a hacer que la gente te compre a ti específicamente es el diferenciador que tienes para ofrecerle a las otras personas, porque todos venden lo mismo, todos vendemos lo mismo, licencias de 100, 500, 1000, 3000, 5000, 8000, 10000, 15000, 25000 y $50,000. Vendemos lo mismo, la misma membresía, tenemos el mismo back office, el mismo plan de compensación, la misma línea de carrera, los mismos rangos, tenemos lo mismo. ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Por qué a ti específicamente y no a otras personas? Entonces tienes que encontrar eso. ¿Qué más tienes por ofrecerle a la gente? Entonces la gente que hace, vende humo. No es que aquí te vas a hacer millonario en un mes. La gente le dice, hay socios que cometen esos errores, ¿no? No, es que acá te vas a hacer millonario en un mes. No, aquí tú ingresas, metes tu plata y listo. Que sí, es cierto. Aquí uno pone su plata y listo, va a ganar el 10% mensual. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué quieren en su negocio? ¿Inversionistas o líderes? ¿Qué quieren? El inversionista te pone la plata y chao. Pero el líder te mueve masas. Un líder te sostiene el cheque. ¿Ven? Entonces, usted, obviamente, necesitamos de los dos, ¿no? Necesitamos inversionistas y necesitamos de líderes, por supuesto. Pero nosotros estamos buscando constantemente líderes que nos puedan mover las masas, ¿vale, chicos? Entonces, si sabes que todos venden lo mismo, tienes que empezar a diferenciarte, ¿ok? Punto número 3, importante. El tráfico orgánico no basta. Y aquí te quiero hablar de las redes sociales. Hay mucha gente que hasta ahorita, de verdad, y se los digo con todo el amor del mundo, no usa Instagram. De verdad, y se los digo, y yo les tengo que ser muy honesto. Si no estás usando Instagram, créeme que estás fuera del mercado. Y se los digo con todo el amor del mundo. A todos, ¿no? Porque hoy por hoy la red social más usada es Instagram. Bueno, ya, súmale TikTok también, YouTube, qué sé yo. Pero si solamente usas Facebook, que está bien, y no usas las otras redes sociales que te permita la expansión, que te permita ser un amplificador de prospectos, te estás quedando. Es como que todavía sigues pensando en el que hay que ver para creer. Es que es lento pero seguro. Es que prefiero ser pobre pero honrado. Es que si no estudiamos nada y si no pasamos por una carrera, no vamos a ser nadie. Y si no tienes una carrera, no eres nadie. Y si no estudias inglés, no eres nadie. ¿Sí? Esas son esas típicas frases conformistas latinoamericanas que nos inculcan en la sociedad y de paso a veces nuestros padres, que nos limitan. Entonces, si tú todavía no estás moviendo tus redes sociales y no estás creando un contenido de valor, créeme que va a ser un poco más complicado que avances. Es la manera más perfecta para vender
y mostrarte por las redes sociales. Voy a explicar este punto, ¿sí? El tráfico orgánico no basta. ¿Qué quiere decir? Supongamos, yo les voy a contar cómo yo firmo a la gente, ¿listo? Hay una de las tantas que me ayudan a firmar a la gente y que la gente se una a la organización. ¿Y saben cuál es una de las tantas? Solamente voy a hablar una, que para mí es la más importante, es crear relación, formar lazos con las personas. José, ¿cómo así? No entiendo. Perfecto. Cuando tú creas relación con la gente, con una persona que recién conoces, crear relación es poder ser su amigo, poder ser una persona que genere confianza en la otra persona y que en el tiempo esa persona se firme contigo por el valor agregado que le añadiste. Fíjense, hay mucha gente, y vamos a ser muy honestos, muchos networkers que cometen el error de solamente vender estilo de vida por las redes sociales y están totalmente equivocados. Miren, chicos, si ustedes realmente quieren atraer a la mayor cantidad de personas a su organización, tienes que empezar a añadir valor a las personas. José, ¿qué es añadir valor? Hacer videos en redes sociales, contar, o sea, documentar tu vida. Chicos, si te voy a ser muy honesto, imaginemos que tú eres una persona tímida y en un mes tú eres una persona que ya se expresa y de paso te vuelves en un orador. Si tú fuiste tímido y mañana más tarde eres un orador, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si tú creas un curso de cómo hablar frente al público y vender como no tienes ideas? Entonces, si tú creas un curso de tímido a ser orador, ¿tú crees que hay gente que te va a comprar ese curso? Claro que sí, porque ese contenido que tú vas a crear le va a impactar la vida a otras personas. Eso es añadir valor. ¿Qué es añadir valor? Saber de que tú iniciaste siendo muy abajo, sin plata, quebrado, y que hoy por hoy seas exitoso y hagas un video de cómo pasaste desde cero a rico, o de cómo pasaste a no tener nada a hoy por hoy tener cosas increíbles en tu vida. ¿Tú crees que ese video no va a inspirar a muchos jóvenes o muchas mujeres o qué sé yo? No lo sé, pero lo que voy es que tú has pasado por muchos procesos, pero qué lindo sería que tú crees contenido, lo montes a las redes sociales y la gente diga, wow, qué chévere, yo también quiero eso. La gente se inspira contigo, te ve por las redes sociales, te da un like, te da comentarios y en el tiempo se firma contigo porque simplemente le añadiste valor. La pregunta es, ¿cómo añades valor tú en tus redes sociales? ¿Haces videos? O sea, no sé, depende del nicho, ¿no? Si quieres hablar de network marketing, haces videos de network marketing. Si quieres hablar de finanzas, haces videos de finanzas. Si quieres hablar de temas emocionales, hablas cosas emocionales. Si quieres hacer full motivación y palabras y frases de motivación, lo haces. O sea, es que no importa el nicho en el que tú te quieras dedicar o abocar. Lo más importante es que tengas claro cuál es el contenido de valor que le vas a añadir a las personas. Hay mucha gente que allá afuera son tan talentosas, son personas, hombres, mujeres maravillosas, hombres increíbles que el mundo quisiera conocer, pero simplemente no usan sus redes sociales. Entonces, chicos, vuelvo y digo, el tráfico orgánico no basta y aquí voy a explicar esto. Mucha gente comete el error de iniciar en Instagram y compra seguidores, compra bots o a una persona, no sé, y hoy tiene un seguidor y mañana ya tiene 50,000 seguidores. Y ves sus fotos y tiene solamente 5 likes, 6 likes, 10 likes, 20, 50 likes. Entonces, esa persona lo que está haciendo es comprar seguidores y ahí ya estás quemando tu negocio. Tú primero tienes que crear el contenido de valor, añadir eso a muchas personas y una vez que lo hagas, recién a esas publicaciones ponerle publicidad para amplificar el contenido que quieres hacer, por lo tanto, vender más y que más gente se una a tu negocio. ¿Ves? Entonces, no es solamente comprar seguidores, porque muchos lo hacen, muchos networkers, conozco muchos que lo hacen y conocidos muy de cerca todavía. Entonces, de nada te sirve comprar seguidores cuando sabes que eso es gente inorgánica, son bots, son robots, son gente que no existe, que nunca te va a dar un like, que solamente en el momento que lo pagaste y ya. Entonces, por eso te digo, el tráfico orgánico no basta. Primero tú tienes que verificar ese contenido que estás haciendo, añadir valor y recién meterle publicidad para amplificar las cosas. Otra de las cosas que te va a ayudar muchísimo cuando crees contenido por las redes sociales,
es que busques la manera de solucionar la vida de la gente y saber si tu producto conecta, escúchame bien, si tu producto conecta con la necesidad de la otra persona. ¿Qué nosotros estamos vendiendo aquí en Omega Pro? Nosotros vendemos un servicio financiero, ¿listo? Vendemos inversiones digitales a través de divisas. Eso es lo que estamos vendiendo absolutamente todos, ¿correcto? Entonces, si tú tienes que ver la manera de que si tú tienes un prospecto al frente tuyo, que tu producto, tu servicio, que es el mercado de las divisas y que ganes el 10%, que este producto que tienes solucione el problema de tu prospecto. Porque si es así, vas a conectar más rápido y el cliente o el inversionista va a adquirir y te va a decir, yo voy a invertir contigo. Pero si no conecta con su necesidad, no va a pasar eso. Entonces tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Conectar con la gente y solucionarle la vida a la gente. La gente ahorita quiere que le solucionen la vida. O sea, que sea rápido, que sea ya. ¿Listo? Pendiente con eso. El cuarto punto es que lo presencial y lo digital es la base de tu negocio. ¿Vale? El punto número 4 es que lo presencial y lo digital es la base de tu negocio. Chicos, ya el mundo ha cambiado. Hay gente que ya no va a ir al cine y que quiere quedarse en su casa viendo Netflix. Hay gente que no va a ir a un restaurante a comer Pizza Hut, ni McDonald's, ni lo que fuese, y va a llamar al delivery para que se lo traigan a la casa. Hay gente que no va a ir a Saga Falabella, a Ripley, ni a ningún centro comercial, sino simplemente va a llamar, va a comprar o va a entrar a internet, hace su compra, paga con su tarjeta y le llega a su casa. Ya el mundo cambió. Entonces, si tú piensas que tienes que ser tu negocio netamente presencial para crear imperios, estás totalmente equivocado. Ahí está Marcelo Bazzone, que todo lo que tiene es porque todo fue digital. Él consiguió a Jack Bruno por las redes sociales, consiguió a Luciano Bianchi y a Matías Galindo por las redes sociales. Marcelo Bazzone no conocía a esos líderes, simplemente lo conoció por las redes sociales, se firmaron y mira ahora. O sea, lo que yo les quiero decir con esto es que no necesitas ya lo presencial. Ojo, no me malinterpreten. No estoy diciendo que lo presencial no sirve y no funciona. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que ya eso quedó un poco obsoleto y ahora todo es por Zoom, todo es por redes sociales, todo es por Google Meet, todo es reuniones face to face vía digital. Hace 3 años esto era imposible. O sea, ahorita estamos conectados casi 400 personas y hace 3 años por Zoom o por una videollamada, eso no podía existir, eso no cabía en la cabeza de nadie. Y ahorita hay gente de muchas partes del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que lo digital ya se expandió tanto y lo único que tienes que hacer es aprovecharlo? Claro, lo digital tienes que complementarlo con lo presencial. Hay personas que tienes que juntarlas face to face, los eventos. Los eventos nunca van a ser reemplazables. No es lo mismo hacer un evento por Zoom de 500 personas, hacer un evento de 500 personas de manera presencial. Jamás va a ser lo mismo. Hoy por hoy ya estamos volviendo todos a hacer estos tipos de eventos porque ya el COVID, la pandemia ya pasó prácticamente. ¿Listo? Entonces ya ahorita podemos hacer eventos grandes, pero antes esto no se podía. Pero no nos confiemos, tengan un balance entre lo digital y lo presencial. Eso, créanme, que es muy potente. Eso es muy potente, entonces tengamos eso en cuenta, ¿vale? Y el punto número 5 y el último es que las únicas empresas de redes de mercadeo hoy en el 2022, son las únicas que van a sobrevivir siempre y cuando vendan un servicio real, un producto real, con gente real, para solucionar un problema real, a precio real. ¿Listo? Y estamos en la mejor compañía de servicios digitales que pueden existir en toda Latinoamérica y del mundo, por supuesto. De verdad, chicos, tenemos el orgullo, de verdad, si tú eres nuevo, tienes un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, de verdad tengo que decirte que estás en la mejor industria de crecimiento personal y de liderazgo, que es las redes de mercadeo, network marketing, y de la mano tenemos un producto maravilloso, un servicio intangible que nos va a permitir llegar a grandes escalas. Y créeme que eso hoy por hoy está pasando. Lo que nosotros hacemos frente a las personas es básicamente solucionarles sus problemas, solucionarles sus finanzas, que puedan ganar más dinero, que puedan tener la posibilidad de que sus finanzas no solamente mejoren, sino dejar asegurado a muchas generaciones más.
Entonces, chicos, fíjense, son 5 realidades que están pasando hoy por hoy en el marketing multinivel. Son 5 realidades que están pasando hoy por hoy en el mundo. Yo te las comparto porque indudablemente eso es lo que me ha venido ayudando todos estos últimos 2 meses, 3 meses. Cuando tú comprendes ciertas cosas, cuando tú entiendes ciertas cosas, tú no te das el lujo de perder el tiempo, sino tú comienzas a hacer las cosas, ¿listo? Estás siempre al servicio, con las ganas de darle con todo, de servir y bueno, y de muchas cosas más que son ya habilidades blandas que uno lo aprende en este proceso tan hermoso de network marketing, de hacerte diamante, realmente es algo maravilloso, ¿listo? Así que el último mensaje que les quiero dejar, chicos, a todos ustedes, el último mensaje es el siguiente. De todo esto, lo que me encantaría que tú te lleves, de verdad, lo que me encantaría que tú te lleves es justamente el punto número 1, ¿sí? El éxito ama la velocidad. Si no estás yendo rápido, créeme que en algún momento te puedes ir, te puedes rajar, ¿vale? Te lo digo por experiencia. Dale con todo, sin miedo. No tengas pena, no tengas vergüenza. Mira, lo único que he entendido y lo que he entendido en esta vida, que la timidez no da plata, la timidez no factura, el miedo no te va a llevar a grandes niveles. Tener pensamientos negativos y que si no, o que yo tengo que saber absolutamente todo para empezar a hacer negocio. Error, te equivocaste porque te vas a demorar aún más todavía. Yo siempre digo, ¿tú quieres cumplir tus sueños de aquí 3 años o quieres cumplirlo este año? Cuéntame, ¿tú quieres tu carro de aquí 3 años o este año? ¿Quieres la casa de tus sueños en 5 años o en 2 años? ¿Para cuándo lo quieres? ¿Quieres una cuenta bancaria de 10,000, 20,000, 50,000 dólares mensuales este año o lo quieres de aquí 5 años? Y eso es la pregunta, ¿para cuándo lo quieres? ¿Cuándo vas a entregarle las mejores vacaciones a tus padres? ¿Este año o de aquí 5 años? ¿Cuándo le vas a dar ese regalo maravilloso a tus hijos que tanto lo esperan por ti? ¿Este año o de acá 10 años? ¿Cuándo vas a empezar a viajar por el mundo sin limitaciones y sin ver la cuenta bancaria porque te falta o que no te falta? ¿Este año o de aquí 20 años? Es que, ¿sabes algo? Todo depende de la velocidad que tú le pongas a tus sueños y de qué tan importantes sean tus sueños para ti. Si no tienes un propósito, si no tienes metas, sueños, créeme que te vas a estancar, te vas a quedar ahí y lo que vas a hacer es vas a hacer historia. Tú vas a hacer historia. Vas a quedar en el pasado. ¿Listo? Entonces, chicos, nada, espero que les haya gustado esta tremenda mentoría. Espero que les haya servido. Espero que de verdad les haya podido aportar un poco de valor a sus vidas. Sí, yo siempre estoy aquí feliz de poder compartir con todos ustedes, de siempre ver. Hoy estaba hace rato diciendo de qué les hablo, porque hoy no me tocaba. Yo no tenía que dar la mentoría hoy, pero siempre estamos al servicio, siempre estamos con toda la disposición y con todas las ganas, los brillos de poderles entregar siempre lo mejor a todos ustedes. Chicos, aquí yo les voy a dejar mi Instagram para que me etiqueten por las redes sociales, tomen fotos, videos, agarren ahí, filmen. Siempre es movernos, chicos. Vuelvo y les digo, si no estamos moviéndonos por las redes sociales, estamos fuera del mercado en cualquier área de tu vida, en cualquier aspecto de tu vida. Créeme, yo sé que te da pereza, que no te gusta, que te da flojera, que te da ladilla, que no quieres, que te aburre, que tú dices, no, qué aburrido, yo estar poniendo lo que como, lo que no como, si vivo, no vivo, si voy al baño, si no voy al baño, si voy al parque, si no voy al parque. O sea, yo tengo que montar todo eso por las redes sociales. Qué aburrido, José, no quiero, eso no me gusta. No, listo, yo sé, te juro que yo sé que no te gusta. Ustedes creen que a mí me gusta estar montando fotos por las redes sociales? Ustedes creen que a mí me encanta montar historias? A mí no me gusta. Yo le tengo que ser muy sincero, a mí no me gusta mover las redes sociales, pero adivina qué, entendí que tengo que hacerlo, que debo hacerlo, no solamente por mí y mi familia, sino también por mi equipo, porque todo lo que yo hago, mi equipo lo va a hacer. No me gusta, pero ¿sabes qué? Si lo hago con amor, con ganas, con actitud, con pasión, con energía, con todos los poderes, toda la mística que puede existir. Si no, no lo hago.
Si te toca y lo vas a hacer, si ganado, no lo hagas, retírate. Da un paso al costado y vete. El mundo solamente quiere gente apasionada. El mundo quiere gente diferente, que piense diferente, que haga diferente, que sienta diferente. El mundo necesita de gente apasionada. Espero que tú también seas un apasionado, loco, enfermo como yo lo soy, no solamente en la industria, sino en mi vida. Les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo. Gracias, gracias, gracias por permitirme siempre enseñar, y a los líderes siempre les agradezco por permitirme estar aquí, porque si no fueran por los líderes, Miluska, Mauricio, Marcelo, yo no estaría aquí aprendiendo y cada vez dándome la calidad de vida que quiero vivir, no solamente para mí y mi familia, sino también para todo el equipo hermoso que trabaja conmigo, que de paso a todo Loyalty les mando un saludo gigante, a todo ese equipo maravilloso, a todo Loyalty que siempre está al pie del cañón, con el corazón en la boca y dejando la piel sobre el ruedo. Gracias, gracias a todos ustedes, nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.